Imagina por un momento la siguiente situación. Hablamos un idioma que te obliga a cambiar físicamente la forma de las palabras, o sea, la estructura misma del sonido, dependiendo de si estás diciendo una verdad absoluta Claro. o de si simplemente pues estás cruzando los dedos para que algo ocurra. Mm. En este idioma ficticio, no basta con añadir un tal vez o un espero que al principio de la frase, no, ¿qué va? El verbo entero muta por dentro. Muta por completo, sí. Pierde letras, gana consonantes rarísimas, las vocales se rompen. Vamos, que se convierte en una bestia diferente solo porque tu percepción de la realidad ha cambiado. Y fíjate, lo más fascinante de todo esto es que no tenemos que imaginarlo en absoluto, ¿sabes? Esa es exactamente la realidad a la que se enfrenta cualquier persona que estudia español. Totalmente. Pasamos de construir muros supersólidos con hechos indiscutibles a intentar caminar sobre un terreno que, bueno, reacciona a nuestras emociones. Dejamos atrás lo descriptivo y entramos en lo perceptivo. Y eso, claro, requiere una maquinaria gramatical completamente distinta. Eso es. Pues precisamente por eso, en nuestro análisis a fondo de hoy vamos a sumergirnos de lleno en ese terreno pantanoso. Vamos a diseccionar unos apuntes fantásticos que tenemos sobre la mesa. El documento se llama The Mastery of Irregular Spanish Subjunctive Verbs. Un título que promete, desde luego. Ya te digo. Y la misión central de este análisis es demostrar que este modo verbal, el temido presente de subjuntivo, no es un caos impredecible diseñado para frustrar a quien estudia. No, para nada. Hay una arquitectura detrás. Exacto, especialmente pensando en quienes nos escuchan y están en un nivel intermedio, digamos un B1, y particularmente desde Brasil. Pues, a ver, ese perfil de oyente es interesantísimo, porque quienes tienen el portugués como lengua materna ya traen una ventaja gigantesca. O sea, comprenden el alma del subjuntivo perfectamente. Claro, lo usan a diario. Exacto. Saben lo que es navegar por la subjetividad porque el portugués exige exactamente lo mismo. El problema no es el concepto comunicativo, no es el por qué. Ya, el problema es otro. El obstáculo real, el muro contra el que se dan de bruces, es la mecánica de la lengua española, es el cómo se transforma físicamente esa palabra en la boca. Es que aprender esta mecánica es como intentar instalar un nuevo sistema operativo en el cerebro. Tal cual. O sea, ya sabes para qué sirve el programa, pero los comandos son nuevos. Y el desencadenante para usar estos comandos siempre surge cuando hablamos de emociones, de dudas, de recomendaciones. O de situaciones que flotan en el aire sin estar confirmadas. Situaciones hipotéticas, sí. Eso es. Frases que usamos a diario como dudo que, no creo que, o ese maravilloso ojalá, todas actúan como un interruptor. Un clic mental. Exacto. Al encenderlo, la realidad objetiva desaparece. Y la regla de oro que nunca podemos perder de vista es que el subjuntivo expresa incertidumbre. Esa es la brújula, totalmente. Si hay incertidumbres y la acción no ha pisado tierra firme, el verbo tiene que disfrazarse. Claro. Pero, a ver, el gran miedo al abrir estos apuntes es encontrarse con la palabra irregulares. El cerebro entra en pánico asumiendo que hay que memorizar listas infinitas de palabras sin lógica, empezando desde cero. Madre mía, yo misma he caído en esa trampa estudiando idiomas. Ves una lista enorme de excepciones y, bueno, quieres tirar la toalla. Ya es la reacción natural. Hay un puente oculto entre el presente normal, el que ya dominamos, y este nuevo mundo de la incertidumbre. Y ese puente es, sorprendentemente, la primera persona del singular, del indicativo, el yo. El famoso yo, sí. Los apuntes tienen una frase que, te lo juro, me hizo reír a carcajadas por cómo personifica el verbo. Dice, si soy raro en la forma yo, probablemente también seré raro en el subjuntivo. Es que es una regla mnemotécnica fabulosa porque aterriza el concepto. Pensemos en ello como una herencia genética. Ah, me gusta eso. El subjuntivo no se inventa rarezas de la nada, ¿sabes? Simplemente hereda las anomalías que el verbo ya tenía en el presente de indicativo. Si logramos anclar esto en la mente, pues la mitad del trabajo está hecho. Es un alivio, la verdad. Por eso insistimos en que la forma yo del presente ayuda mucho. Es el molde del que va a salir casi toda la conjugación irregular. Pues venga, vamos a poner a prueba este molde, para ver si de verdad soporta el peso. Tomemos uno de los verbos más comunes, el verbo tener. ¿Vale? Si yo hablo de un hecho real, en primera persona, no digo teno, el español metió una G ahí en medio por razones históricas y digo tengo. Eso es. Bien, apliquemos la ingeniería inversa de los apuntes. Tomo tengo, le quito esa vocal o final que marca el indicativo y le inyecto las terminaciones del subjuntivo.
que para los verbos terminados en er es la letra A. Exacto. Y el resultado automático es tenga. La maquinaria funciona a la perfección y, ojo, se aplica a verbos fundamentales. Si tomamos hacer, la base es hago. Claro. Extraemos la raíz irregular, aplicamos la terminación y nos da haga. El verbo decir, que parte de digo, cruza exactamente el mismo puente y aterriza en el subjuntivo convertido en diga. A ver, frena un momento. Conozco las trampas de la gramática. Suena demasiado fácil, como si hubiéramos encontrado un atajo mágico. Ya sé por dónde vas. Este truco cubre absolutamente todo. O sea, quienes nos escuchan van a aplicar esto y de repente se van a dar contra una pared con verbos que hacen lo que les da la gana. A ver, siempre hay rebeldes que queman el puente, por supuesto. Hay verbos que son completamente anárquicos y no respetan esta herencia. Me lo imaginaba. Como el verbo ser, que se convierte en sea, o el verbo ir, que salta a vaya. No hay forma humana de deducirlos del yo soy o yo voy. Ya, esos van por libre. Exacto. Sin embargo, el valor de esta regla radica en su alcance. No cubre el 100%, pero agrupa a la inmensa mayoría de los verbos de mayor frecuencia. Reduce el caos. Totalmente. Reduce el caos a familias manejables, y eso, desde el punto de vista del esfuerzo cognitivo, es oro puro. Pues ya que mencionas a estas familias manejables, me gustaría que exploráramos a fondo a los dos clanes más ruidosos que aparecen en nuestra documentación. Yo los llamo la invasión de las consonantes. Un buen título. Porque literalmente, de la nada, invitan a letras adicionales a la fiesta. Son familias que comparten un rasgo fonético muy agresivo. Estamos hablando de los verbos que añaden una G y los que añaden la combinación ZC. Letras contundentes. Muy contundentes. Fíjate que son letras que requieren fuerza en la garganta y en la boca para pronunciarse bien. Es como si estos verbos, que son los VIP del idioma, necesitaran ponerse una armadura muy pesada para entrar en el modo incógnito, en ese mundo inestable del subjuntivo. Me gusta la analogía de la armadura. Analicemos el primer escuadrón, los de la letra G. La lista que revisamos hoy incluye verbos de los que no podemos escapar en una conversación normal. Así es. Toman como referencia el verbo poner. Su indicativo pongo nos entrega la llave para construir ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan. Ajá. Y este escuadrón se une en oír, transformado en oiga, salir en salga, traer en traiga, venir en venga y caer en caiga. Me detengo en la frase de ejemplo que traen los apuntes, porque ilustra muy bien la tensión emocional de este modo. Dice, espero que tengas un lindo día. Bonita frase. Fíjate que no estoy confirmando un hecho. El día aún no ha ocurrido. Estoy proyectando mi deseo sobre la realidad de otra persona. Claro. Y para soportar esa proyección, el verbo tener se pone su armadura. Y aparece esa G contundente, tengas. Es una contundencia necesaria, desde luego. Y ocurre un fenómeno fonético fascinante con el segundo escuadrón, los que añaden ZC. Ah, los de conocer. Exacto. El modelo principal es conocer. Quien aprende el idioma ya sabe decir yo conozco, con esa fricción característica de la Z y la C juntas que hacemos en España. Sí, muy nuestra. Pues el subjuntivo, asumiendo su rol de heredero, toma esa fricción y crea conozca. Y no está solo. Parecen los verbos más formales del diccionario, ¿verdad? Traducir, conducir, merecer, parecer. Todos siguen la misma táctica. Todos a una. El ejemplo que exploramos es dudo que conduzca también. Hay escepticismo puro ahí. El hablante no se fía. Y, boom, el verbo conducir se disfraza de conduzca. Me parece un patrón muy satisfactorio visualmente. Visual y sonoramente. Las consonantes actúan como anclas muy fuertes. Ya. Cuando el estudiante pronuncia esa G o esa ZC, siente físicamente que está conjugando correctamente la irregularidad. Vale, entiendo el papel de las consonantes. Se ponen la armadura y resisten el paso a la incertidumbre. Pero a ver, ¿qué ocurre cuando un verbo no tiene una consonante fuerte en la que apoyarse? Ah, ahí la cosa cambia. Claro, si la presión de la duda cae directamente sobre el centro de la palabra, sobre las vocales, pues parece que las vocales se rompen. La documentación que tenemos describe esto al detalle. Hay todo un baile de transformaciones vocálicas. La metáfora de la presión es muy acertada, ¿eh? Cuando pronunciamos una palabra, hay una sílaba que lleva todo el peso de la voz, la sílaba tónica. Ajá. En muchos de estos verbos, esa presión recae directamente sobre la vocal de la raíz. Y al cruzar al subjuntivo, esa vocal sometida a presión muta.
Los apuntes desglosan 5 tipos de fracturas principales. Pues vamos a diseccionar el mecanismo detrás de estas fracturas, porque memorizarlas en abstracto es, vamos, imposible. Totalmente. La primera gran transformación es la vocal E, que, bajo presión, se afila y se convierte en una I. El sujeto de prueba aquí es el verbo pedir. Siguiendo la inercia que veníamos comentando, el indicativo ya nos da la respuesta. Decimos yo pido. La presión de la voz está en la I. Eso es. Por lo tanto, el subjuntivo mantiene esa agudeza y se despliega como pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan. La frase de contexto es clave aquí. Dudo que pidan más favores. La E original de pedir desapareció por completo. Hasta aquí, lógico. Sí, bastante directo. Pero oye, entonces, paso la página de los apuntes y me encuentro con el segundo tipo de fractura, y mi cerebro protesta. A ver. La vocal E vuelve a cambiar, pero esta vez no se afila, se parte en dos, pasa de E a IE. El modelo es querer. Bueno, la explicación física es la misma. En el presente ya decíamos quiero. Ya. La vocal, al recibir el golpe de voz, se ha diptongado, o sea, se ha desdoblado en dos sonidos para soportar la intensidad. El subjuntivo absorbe ese desdoblamiento y nos entrega quiera, quieras, quiera. Pero a ver, ponte en los zapatos de alguien en Sao Paulo que está intentando mantener una conversación fluida en un bar, no sé, en Madrid. Vale, me pongo en situación. Por un lado, le decimos que la letra E cambia a I en verbos como pedir. Y segundos después, le decimos que esa misma letra E se rompe en IE en verbos como pensar o querer. ¿Cómo puede alguien recordar esto sin tener un esquema en la mano todo el tiempo? Ya, Estela. Es una locura exigirle a alguien que analice la raíz etimológica antes de pedir otra cerveza. Es una queja absolutamente legítima. Y la frustración es muy real. Pero el error está en intentar abordarlo desde las matemáticas gramaticales en tiempo real. ¿A qué te refieres? Nadie calcula la vocal mientras habla. La solución, y lo que realmente marca la diferencia entre la frustración y la fluidez, es confiar ciegamente en la memoria muscular de los órganos de fonación. Ah, la memoria de la boca. Exacto. Quien habla ya tiene automatizado el sonido pido y el sonido quiero. La boca ya conoce el camino. Ya veo. Al usar el subjuntivo, no tomas una decisión consciente sobre la vocal. Simplemente dejas que la inercia del indicativo arrastre el sonido. Se hereda la musicalidad sin pensarla. Confiar en el instinto del sonido que ya habita en tu boca. Me gusta mucho eso. Relaja bastante la presión de memorizar. Esa es la idea. Sigamos con las fracturas bajo esa misma óptica. El tercer movimiento afecta a la vocal O, que, bajo estrés, se expande a UE. ¿El peso pesado aquí es el verbo poder? De nuevo, la memoria muscular del yo puedo nos regala automáticamente pueda, puedas, pueda. Es un cambio muy expansivo que también vemos en verbos relacionados con los sentidos, como leer o recordar. Sí. Y la frase de la documentación, deseo que vuelvas pronto, muestra cómo el deseo altera el verbo volver. El cuarto tipo de fractura es más exclusivo, casi un club privado para un solo verbo de uso masivo. La vocal U que se abre a UE en jugar. Sí, un clásico. De yo juego. La inercia nos lleva directamente a juegue. Como en no creo que él juegue bien. Tal cual. Y el quinto y último movimiento nos muestra una vocal transformándose literalmente en consonante para sobrevivir a la pronunciación fluida. Madre mía, la I se vuelve Y. Exacto. El ejemplo clásico es huir. De huyo pasamos a huilla, huyas, huya. Y lo vemos en acciones constructivas, construir, destruir, incluir. De hecho, la frase que analizamos dice, espero que incluyan la cláusula. Físicamente, la mandíbula se cierra más al pronunciar esa Y, dándole soporte al sonido. Eso es, pura fonética. Vale, parece que hemos entendido la mecánica de la presión en las vocales. Todo sigue una inercia predecible. Pero justo cuando empieza a relajarme, los apuntes me lanzan una advertencia gigante en rojo. ¿Cuidada? Hay 2 pronombres que se rebelan contra todo este sistema de presión. Es el momento en que la estructura parece tambalearse. Sí, las formas de nosotros y vosotros. Me resulta fascinante, porque actúan como si no pertenecieran a la misma familia. O sea, son como los adolescentes rebeldes. Es como si el verbo soportara todo el estrés en yo, tú, él,
ellos, y llegan nosotros y vosotros y dicen, a nosotros no nos apliques tus reglas, vamos a hacer lo que queramos. Es una buena forma de verlo. La advertencia de nuestra fuente es literal y vital. Y dice, nosotros y vosotros muchas veces cambian diferente. Menudo lío. Y la razón subyacente nos devuelve a la física del sonido que comentábamos antes. Pensemos en dónde cae el golpe de voz. ¿Vale? En yo quiero, la fuerza está en la raíz, pero al decir nosotros, la palabra se alarga y el acento se desplaza hacia el final, hacia la terminación. Ah, entonces la raíz de la palabra se libera de la presión. Exactamente. Al quitarle el peso de la voz a la raíz, la vocal ya no necesita fracturarse para soportar el estrés. Se relaja. Tiene todo el sentido. Por eso, en el verbo querer, volvemos a la vocal original pacífica. No decimos quiéramos, que fonéticamente sería súper forzado, sino que decimos queramos y queráis. Eso tiene una lógica aplastante. La física de la palabra dicta la gramática. Pero a ver, siempre hay un pero en español. Siempre, siempre. Explícame entonces el caso de verbos como sentir. Porque aquí los apuntes muestran un comportamiento de doble personalidad que desafía esa misma lógica. A ver, cuéntame. En indicativo, bajo presión, la E se rompe a IE. Yo siento. En subjuntivo, sienta, sientas. Pero al llegar a nosotros, donde se supone que la vocal debería relajarse y volver a la E original, pues no lo hace. Pasa a ser una I. Ah, sí. Los verbos de la tercera conjugación. Es una rareza histórica que ha cristalizado en el idioma. En verbos de esta categoría específica, la raíz no vuelve a su estado de reposo absoluto, a la E, Ya. sino que se queda en un punto intermedio de tensión, la I. Por eso conjugamos sintamos y sintáis, un cambio exclusivo para esos dos pronombres rebeldes. Sintamos. O sea, se siente casi resbaladizo en la lengua. Y el último grupo que nos rompe los esquemas es el de verbos como dormir. Ese es otro buen ejemplo. Si aplicamos la lógica, el yo es duermo, la O se abrió a UE. En subjuntivo, duerma. Llego a nosotros, el acento se va al final de la palabra, y en lugar de relajar a la O de dormir, se transforma en una U. Generando el famoso durmamos y durmáis. Exacto. La documentación nos deja un ejemplo cotidiano que todos hemos usado. Espero que durmamos bien hoy. Y es que intenta decir espero que duermamos bien, se siente pesado, como trabado. Durmamos fluye. Fluye mucho mejor. Es como si el idioma, a través de los siglos, hubiera pulido las palabras como piedras en un río para que encajaran en la boca de la manera más aerodinámica posible. Incluso si eso significa volver locos a los estudiantes creando excepciones. Totalmente de acuerdo. Si miramos en retrospectiva toda esta maquinaria que hemos desarmado hoy, la G protectora, las vocales que se quiebran, los pronombres rebeldes, es una obra de ingeniería asombrosa. Lo es. Y llegar a comprender esa ingeniería es el punto de inflexión, ¿sabes? Sí. Quien aprende español debe interiorizar que esta avalancha de irregularidades en el subjuntivo no es un castigo académico, no está diseñado para suspender exámenes. Aunque a veces lo parezca. Sí. Pero es, en esencia, una herramienta de altísima precisión comunicativa. Nos otorga el poder de pintar la experiencia humana con todos sus matices, desde el anhelo más frágil hasta la duda más profunda. Cada irregularidad es un color distinto en la paleta de las emociones. Me encanta esa visión. Para ir aterrizando toda esta teoría, hagamos un pequeño juego mental con quienes nos escuchan, para poner en marcha esa memoria muscular de la que hablábamos. Venga, me apunto. Pensemos en un hecho cotidiano, aburrido y sólido en indicativo. Usemos el primer verbo que analizamos, tener. El hecho inamovible es tengo tiempo. Ahora, el reto es empujar esa frase hacia el terreno del escepticismo. Añadamos mentalmente la frase dudo que, justo delante. Vale. Si dejamos que la inercia trabaje, ¿hacia dónde muta el verbo? Pues si recordamos el principio fundamental que extrajimos al inicio, sabemos que la primera persona tengo ya nos da la estructura, subjuntivo. Dando como resultado dudo que tenga tiempo. Exacto. Si en la mente de quienes nos acompañan hoy ha resonado ese tenga, entonces la lógica subyacente de estos apuntes ya está funcionando. Y hay que recordar que asimilar esto requiere paciencia. Mucha paciencia, sí. Nadie instala un sistema operativo tan complejo y lo ejecuta sin errores el primer día. Titubear, usar un indicativo cuando tocaba un subjuntivo o inventarse una conjugación sobre la marcha, bueno, son las cicatrices necesarias del aprendizaje. Son parte del proceso. Con exposición y hablando, la matemática gramatical desaparece y queda solo el ritmo natural del idioma. Esa es la meta.
que deje de ser un esfuerzo consciente de cálculo. Y pase a ser una reacción automática al sentimiento que se quiere expresar. Totalmente. Para cerrar nuestro análisis, quiero dejar una idea flotando en el aire. Hemos hablado de vocales que se rompen, de consonantes invasoras y de reglas fonéticas. Pero detengámonos a pensar un momento en la filosofía detrás de todo esto. A ver. Al usar el subjuntivo, dejamos de ser simples reporteros de datos. Le abrimos la puerta de nuestra mente a la persona que nos escucha. ¿Qué nos dice sobre la cultura y la evolución de la lengua española el hecho de haber construido un modo gramatical entero, tan colosal, tan lleno de matices dolorosamente hermosos, única y exclusivamente para darle un espacio físico en la voz a nuestros miedos, dudas y deseos más profundos? Es una reflexión muy potente. Da una nueva dimensión a cada frase que pronunciamos. ¿Verdad que sí? Es una forma de ver la gramática no como un conjunto de reglas pesadas, sino como un reflejo directo del alma de quienes la hablan. Sin duda alguna. Con esa perspectiva sobre el inmenso valor de lo subjetivo, volvemos a mirar ese muro de ladrillos de la gramática inicial. Y ya no parece tan alto. Exacto. Tal vez el objetivo final de aprender español no sea construir una fortaleza impenetrable de hechos perfectos, sino aprender a nadar con soltura en las aguas impredecibles de la emoción humana. Y con el tiempo, aprender a disfrutar de la corriente.